La hora de Maquiavelo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este es el programa de los maquiavelitos, ¿no? Pero antes de arrancar, un pedido, más que un comentario, un aviso a la oposición, bueno, la que ahora es oposición, digamos, lo que fue Juntos por el Cambio, Cambiemos, el PRO y los radicales y la coalición cívica. Macri se fue, no está más prácticamente, ahí lo tenemos cuando estaba partiendo hacia Qatar, cuando fue a ver este mundial ahí con Juliana, después volvió, por supuesto, ¿no? Pero Macri ya cortó, ¿no? En el medio de esta crisis gravísima, esta bisagra que puede ser una puerta al desastre de la Argentina o hacia una nueva etapa de crecimiento, el candidato a presidente que reunió a tanta gente en la famosa larga marcha de Mauricio, se fue. También nos fue María Eugenia Vidal, mientras la legislatura porteña, las legislaturas bonaerenses deciden un impuestazo sobre los bonaerenses. Bueno, María Eugenia se va con su nuevo novio a París. Pero también se fueron Marcos Peña y Jaime Durán Barba. Ya no están. Marcos está veraneando en Uruguay. Durán Barba supongo que estará trabajando para algún otro cliente, tiene muchos clientes en México, por ejemplo. Entonces ya no están. Ya no hay nadie que les administre la comunicación. Ya no hay nadie que les prohíba explicar. Porque ese fue el dogma que llevó, como tantas veces lo explicamos en la Hora de Maquiavelo, llevó al gobierno de Mauricio Macri al fracaso. Lo explicamos desde el día 1, desde diciembre de 2015. El dogma de que no se puede explicar nada, que a nadie le interesa escuchar, que las cosas se hacen de espaldas a la opinión pública, porque el dogma dice, en Suiza, por ahí en Ecuador también, a la gente no le interesa escuchar de política. Bueno, nosotros decíamos, Argentina es un país distinto, Argentina es diferente, la Argentina tiene una crisis inflacionaria que ya lleva 80 años y no la puede resolver, ni la va a resolver probablemente. Argentina es diferente, la gente está politizada, la gente necesita escuchar de sus líderes qué planes tienen. Entonces sus líderes tienen que esbozar los planes que van a aplicar para conseguir los consensos que después podrán conseguir o no en la política y en el Congreso. Bueno, yo le recomendaría a la oposición que busque la forma de comunicar, que se anime a explicar, porque no se trata solamente de debatir y discutir las malas ideas del gobierno de Fernández, malas ideas como, por ejemplo, vamos a hablar más adelante de este ataque a la clase media, no solamente al campo, a toda la clase media argentina, que no es malo solamente para la clase media que no votó a Fernández, sino que es malo para la Argentina. Ahora vamos a ver por qué. Un ejemplo, Patricia Bullrich salió a defender su protocolo de seguridad, el tema de las taser, pero fue la única. Nadie salió a defender, por ejemplo, que se eliminó el pacto fiscal. ¿Qué significa el pacto fiscal? Se eliminó la posibilidad de que bajen los costos de las provincias, que bajen sobre todo ingresos brutos de las provincias. Se eliminó una posibilidad de que la Argentina sea un poco más competitiva. Esto no lo explicó nadie. Agarró la oposición, se sentó, negoció cargos, no sé, en la provincia está el Banco Provincia, en todos lados se pueden negociar carguitos también para la oposición, de espaldas a la opinión pública. Bueno, nuevamente, teléfono, muchachos, Marcos ya no está, Jaime ya no está,
el dogma de que no se puede explicar nada, no se puede hacer nada, porque como no podés explicar nada, no podés convencer a nadie. Muchachos, hoy los debates no solamente se ganan con los porotos en los congresos, sino que primero en la opinión pública. Es como los partidos. Los partidos se ganan en la cancha, pero se ganaron primero o se perdieron primero en el entrenamiento. Primero la comunicación, primero la opinión pública. Fíjate, la única vez de todo este paquetazo terrible, además inmisericorde contra la clase media del gobierno, en donde no se toca el gasto de la política, la oposición salió de las redes sociales. Quizá por un senador que dijo ahí que nosotros no nos vamos a ajustar porque somos políticos, ¿no? Nosotros no tenemos que ser solidarios. Bueno, ahora por lo menos el gobierno de Fernández dice que va a revisar esto de las jubilaciones de privilegio gracias a las redes sociales. De la oposición, cri-cri. Entonces, teléfono, muchachos, se fueron Marcos, se fue Durán Barba, se puede salir a comunicar, quizá tenga que buscar algún coordinador. Por eso vamos a pedirle al señor director Diego Misraji, música, maestro. Bueno, la oposición no entendió que es ahora cuando tiene que salir a defender las medidas buenas de su gestión y, por supuesto, debatir las malas de Fernández. Y, por supuesto, obviamente, apoyar la gobernabilidad, obviamente. Por eso le damos un solo Maquiavelito, le tachamos los 4, uno solito. No sé a dónde se lo puede llevar la oposición, por supuesto, no sé, al Congreso, qué sé yo. Pero antes, un pequeño comentario antes de arrancar. Quiero que veas la imagen de este monje. Girolamo di Savonarola se llamaba, ¿no? Era un monje en la época de Maquiavelo, siglo XV. Era un predicador, un embaucador también, ¿no? Un tipo que predicaba la moral, la religión y logró un séquito de seguidores, sobre todo adolescentes, y tomó el poder en Florencia. Y Maquiavelo lo siguió mucho porque este hombre, digamos, su poder estaba en la moral. Era un pésimo administrador, fue un desastre como político, pero su poder estaba en la moral. Ahora, ¿qué le pasó a Fra Girolamo di Savonarola, dominico? Fracasó cuando le falló la moral. No sé si te recuerda que el gobierno de Cambiemos propuso eso, a falta de resultados en la economía, dijo, bueno, pero por lo menos votennos a nosotros que somos más honestos que los otros, qué sé yo. Bueno, ¿a qué viene la comparación de Girolamo di Savonarola? Viene a la siguiente pregunta. ¿No será mucho este triple ataque del gobierno a la clase media? Yo quiero que lo escuches. Una frasecita que me impactó, o nos impactó mucho, del presidente Fernández de hace unos días. Para ahorrar en dólares, que además es una cosa que nosotros tenemos que terminar con esa práctica. Después, esto fue en la entrevista con Majul, después en TN con Van der Koy y Fernández Canedo, bueno, explicó y admitió que el argentino tiene desde hace muchas generaciones el bimonetarismo en su ADN y que esto va a llevar mucho tiempo, ¿no? Me parece bien. Ahora, acá prácticamente el presidente está anunciando un combate al ahorro en dólares que se demuestra con este 30% de impuesto que le van a cobrar a los argentinos que buscan proteger el esfuerzo, el fruto de su esfuerzo para sus familias. Es un ataque directamente. Ahora bien, yo te entiendo que está bien que se viaje menos y que eso se limite, pero el ahorro en dólares es lo que hasta ahora vino salvando a los argentinos, porque gracias a ese ahorro en dólares y a que los argentinos tienen cantidades inmensas de dólares acumulados, es que ahora van a poder pagar los impuestos, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, ¿por qué lo de Girolamo de Savonarola? Porque el segundo ataque que va a recibir el argentino es simbólico. Y viene por la reforma judicial que se viene y por esto que ya estamos viendo incluso desde antes que asumiera Fernández, que todos los detenidos por las causas de corrupción del kirchnerismo salieron ya casi todos, van a salir probablemente los que queden y con la reforma judicial se supone que todas las causas, por supuesto, incluso las de la expresidenta, ahora vicepresidenta Cristina Fernández, van a caer o se van a anular.
Entonces, esto es un golpe muy fuerte a una clase media que, sea por los medios de comunicación o sea por las redes sociales, va a recordar estas imágenes. Acá tenemos la famosa rosadita, gente contando plata. Bueno, gente contando, en definitiva, dólares, ¿no? O sea, la plata de la presunta corrupción era en dólares o euros. Acá tenemos los famosos bolsos de López, que también no eran pesos, eran dólares. Entonces, mientras la gente vea el show de la exoneración de toda esta gente que juntó la plata en dólares, se va a preguntar, che, y por eso el recuerdo de Savonarola, ¿no será mucho? Me sacan toda la plata, me demuestran que los que ahorraban, eran muy ahorrativos en dólares, ahorraban en dólares y no en pesos como me quieren exigir a mí. Y después viene el tercer ataque, que es, bueno, el tema de la seguridad. Si no te la saca el gobierno, bueno, con estas nuevas medidas de aflojar los controles de seguridad, terminar con los protocolos de Bullrich, las pistolas Taser, es casi como, no sé si la tenemos ahí a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Bueno, esto es, digamos, el tercer brazo para atacar a la clase media. Entonces, por eso nos preguntamos, che, ¿no será mucho? ¿No será mucho? Porque, qué sé yo, ya vimos la historia de la 125, quizá venga por este triple ataque, ¿no? Me voy a sentar con dos mentes brillantes. Quiero que antes escuchemos a Carlos Fara, que tiene una tesis de que todo esto se podrá hacer quizá porque la opinión pública en Argentina entra en una nueva fase. Los ciclos de opinión pública en Argentina duran aproximadamente entre 5 y 8 años. El ciclo político que empezó ya por 2012-2013, después de la reelección de Cristina, se extendió hasta 2018-2019, obviamente profundizado, acelerado por la crisis económica. El ciclo que se termina era un ciclo, digamos, donde se pedía más equilibrio entre Estado y mercado, más equilibrio institucional, donde importaban, digamos, las cuestiones institucionales. Este ciclo que empieza, obviamente en parte derivado del agotamiento del anterior y profundizado por la crisis económica que empezó el año pasado, es un ciclo en donde la gente reclama resultados concretos, pragmatismo, y que tiene todo que ver con situaciones como ya vivimos en el año 89 y en el año 2002. Por supuesto, digamos, todos los ciclos tienen situaciones de tendencias contradictorias y tienen matices, pero fundamentalmente expresan la mayoría social. Por lo tanto, lo importante acá es que, pese a que existe la brecha política y la grieta social que conocemos, de todas maneras, lo importante es cuál es la demanda mayoritaria desde ese punto de vista, independientemente, digamos, de las cuestiones económicas puntuales. Bueno, quédate en esta hora de Maquiavelo porque, entre otras cosas, vamos a debatir. ¿Hay un nuevo consenso en la opinión pública que incluye esta posibilidad de liquidar a la clase media argentina? ¿O puede pasarnos como el famoso Girolamo di Savonarola, que no tenga quizá la altura moral para exterminar a toda una parte de la Argentina? Quédate. Bueno,
dos mentes brillantes. Gustavo Marangoni, se lo conoce como ex presidente del Banco Provincia, es politólogo, consultor, mucha experiencia política, peronista el hombre. Y Nico Yacoy, usted ya lo conoce, Nico Yacoy es periodista de Viva la Pepa, en FM Concepto, de lunes a viernes a las 17. Pues bueno, ahora en pausa. Ahora veremos, ahora en pausa. Creo que cambiamos. Y liberal, además. ¿Ven que hay una nueva opinión pública que de repente esté avalando, esperando quizás esto de este castigo a la clase media? O quizás yo lo veo como que hay más grieta que, no sé. Yo lo encararía a lo mejor por otro lado. Creo que así como Macri en el 2015 generó una expectativa y él mismo se impuso lo que tenía que ser el rasero de su gestión, que podríamos decir lluvia de inversiones, terminar con la inflación rápidamente. Pobreza cero. Y pobreza cero, digamos, y bueno, obviamente no alcanzó ninguno de los objetivos. Me parece que el propósito que caracteriza por propia definición a Alberto Fernández es el de volver a encender la economía y se lo juzgará por la capacidad o no de volver a encender la economía. ¿Se puede volver a encender la economía atacando o dejando exhausta a la clase media, a los empresarios, al campo? A ver, obviamente que se arranca con un ajuste que es un ajuste de la mitad de la tabla para arriba, yo te diría concentrado obviamente en la mitad, que es lo que más lo va a padecer, porque a lo mejor el de arriba, bien o mal, tendrá más herramientas para poder hacerlo, pero también tiene una explicación que está dado por el hecho de las finanzas públicas que están no solo exhaustas, sino que además que si vos proyectabas el déficit del 2019 al 2020 se duplicaba, así que tenías que dar vuelta a ese sendero. Convengamos, cuando yo en mi comentario dije que la oposición defienda las buenas medidas que tomó, el manejo global de la economía no fue bueno, fue un desastre. Lo que heredó Fernández no es fácil. Y además no tenés tampoco financiamiento porque estás en un virtual default, cuasi default, como quieras llamarlo. Entonces necesitas robustecer las arcas públicas. De hecho, los mercados reaccionaron razonablemente bien porque vieron que el deudor que está a punto de entrar al default recupera cierta capacidad de pago, que también es una precondición para sentarte y negociar. Lo que hay que ver, y para eso va a haber que esperar, es cuánto de reactivante y cuánto de recesivo tiene el paquete. Claro. A priori, los números dan menos reactivante. ¿Por qué? Porque vos tenés 100.000 millones de pesos como primera cifra en la calle, para la base de la pirámide, digamos, pero tenés... Ellos dicen, bueno, contra el derrame va de abajo para arriba, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que después tenés... van a comprar al almacén y después... Esos son 1.500 millones de dólares, más o menos, a tipo de cambio oficial. Sí, que no es mucho. No es mucho. Y se calcula que entre 6.000 y 9.000, digamos, el apriete, digamos, fiscal, campo, dólar turista, etc. Por lo tanto, en primera instancia, vos tenés más que sacás de lo que ponés. Después hay que ver con los sucesivos aumentos de marzo, con lo que pase con la política crediticia, que no es menor. Una cuestión de que se lo transmitió, además de ser un ataque muy fuerte a la clase media, se lo transmitió como un, no, che, mira, te voy a tener que... Pero te pongo un panorama a mediano plazo donde vamos si no... Leña y sin piedad porque votaste a Macri. Yo creo, a ver, por supuesto que esto es debatible. Yo no sé si hablaría de ataque, pero vos tenés que llevar adelante una recomposición de los ingresos. Un gobierno peronista es lógico que esté pensando en ajustar de la mitad de la tabla para arriba, porque de hecho en el periodo anterior se ajustó de la mitad de la tabla para abajo en buena medida. Ahora, de todas maneras, yo creo que son esas cosas que no puedes celebrar. Digamos, suponte que discutimos hasta que el infierno se congele si está bien o si está mal, pero los ajustes no se pueden celebrar. Es decir, es como el médico que tiene que elegir una cirugía muy invasiva y no le puede decir a su paciente celebremos. No. Le va a tener que decir, mirá, esto es necesario. Bueno, esto es necesario ahora, pero yo también te tengo que proponer en el futuro cuál es la mejora de tu calidad de vida y cómo ¿Eso estuvo? Bueno, estamos ahí. Lo voy a citar al presidente. Diría, pasó poco tiempo, de todas maneras te digo, me parece que es muy importante mandar el mensaje a todos los que son, digamos, presa de este ajuste, decirle, bueno, esto es algo que en nuestro propósito y en nuestra intención está aliviarlo. Y yo pondría mucho énfasis en algo que vos señalaste,
decir guarda, porque como en la Argentina tenés triple imposición, digamos, porque tenés nación, provincia y municipio. Cada uno. Y si cada uno recae sobre los mismos individuos, es decirle, bueno, ahora me toca a mí, y después viene el tercero y dice, ahora me toca a mí, el sujeto tributario es uno solo. Entonces, ahora, Nico, No, y yo para empezar un poquito, yo no sé si estoy tan de acuerdo con lo de la mitad de tabla, digamos, o qué tendrá que ver. Vos es que lo que yo percibo un poco en relación con lo que vos presentabas, Diego, al principio es esto de ponernos, y me incluyo, ¿no?, a la clase media en un lugar de vulnerabilidad que es preocupante. Primero porque estamos siendo el foco de ese ajuste, sin lugar a dudas, apresuradamente, porque la verdad que ¿qué serían los jubilados de más de 20.000 pesos por mes? Bueno, entonces no sé qué cosas ahí tenés más incertidumbre que certeza. Claro lo que quieren hacer. Entonces, no, pero además en el discurso hay una demonización de esa clase media en el sentido de que la pongan. Cuando uno lo lee, y sobre todo a Cafiero, y terminás atando cabos, está mal viajar. Ellos son los culpables. Entonces, si viajás, bueno, paga más y dáselo a los otros. Digo, estamos siendo demonizados. Los que viajan, los que hacen turismo al exterior, paguen un poco más por el tema del dólar. Ahora, a mí lo que me preocupa es el ataque al ahorro del dólar. Única forma de los argentinos que laburan en serio y que bancan el Estado de poder proteger sus ahorros. Pero hay algo que cierra esta historia y que es lo que a mí me preocupa más en términos de vulnerabilidad y qué sé yo, que es esto de el andamiaje conceptual detrás de todo, y que tiene hasta la pata judicial, que ya hemos visto antes, o jurídica, ¿no? Entonces está muy bien que el Estado nos esquilme, apresuradamente, creo yo, desmesuradamente en términos de impuestos. Está bien que te esquilme el privado, porque después un poco de lo que se trata es de justificar jurídicamente que, y bueno, si el que robó tiene menos y es el que más tiene, entonces de alguna manera está bien. Para mí es grave, nos están ahí como apuntando y no sé qué va a pasar. Claro, yo me siento no solamente agredido esto económicamente, sino que empiezo a sentir una inseguridad. Volvemos, como en tiempos de Cristina, a ser puestos en la mira, claro. ¿se entiende? Y la pregunta que es muchos están haciendo, gente común que yo hablo, de clase media, obviamente, es, che, en realidad no será como Venezuela, donde al principio decían, mirá, no es para tanto, es un poquito, y al final terminaron metiéndola toda, y el que pudo emigrar a tiempo se salvó, y el que no está como está. No, yo creo que hay muchos elementos que afortunadamente nos alejan y nos separan de Venezuela. No, yo la verdad nunca... Yo no creo que Fernández sea, por más que él defienda un poco a Venezuela, no lo veo a él como un chavista puro. A mí me parece que eso ni lejanamente. Pero sí, a lo mejor retomo algo de lo que señalaba Nico. A mí no me gusta... Por supuesto que cada gobierno tiene su relato, ¿no? A mí este tema de meritócratas y solidarios, yo digo, en realidad una sociedad necesita de las dos cosas. Si vos te guiaras solo por la meritocracia y el concepto de la solidaridad... Solidario de prepo. Está bien, pero lo que voy es, si vos solamente miras lo meritócrata, te quedarías con una sociedad donde la desigualdad es un riesgo severo. Y si solo enfocás desde la solidaridad, bueno... Hay un montón de gente que diría, bueno, entonces da igual el esfuerzo mucho, poco, nada. Entonces, ¿cuál es mi incentivo? Yo no laburo más y que sea en solidario conmigo. Yo ahí creo que la idea es jugar con los equilibrios. Por eso ahí sí yo tengo un punto de contacto en el sentido de decir, mira, guarda con la forma de justificar. Yo creo que más allá de que por supuesto uno siempre puede hacer las cosas mejor, hay una necesidad de fortalecer los recursos públicos porque tenés que hacer frente al tema de la deuda, porque tenés que hacer frente a cuestiones que están muy acuciantes en Argentina. Ahora, sí coincido que la forma de justificarlo no es menor y que es importante que vos propongas un sendero en el cual, en virtud de la superación de una emergencia en un plazo temporal, digamos, de un año X, vos digas, bueno, voy a empezar a aliviar la presión tributaria, porque yo creo que ahí sí... ¿Podemos hacerle replay a esto? ¿Podemos hacerle replay? O sea, ofrecerle a esa clase media, a la que la vas a destrozar, un panorama de que esto va a tener un límite. Y de que en algún momento, cuando se salga de esto,
el plan es otro. ¿Puede ser? Bueno, ¿Una es cosa que así? yo creo que hay muchas cosas prácticas que se pueden hacer, digamos, y algunas, digamos, que se pueden avanzar, ¿viste? Yo creo que uno puede revisar el tema de anticipo de ganancias, el tema del IVA. Es una pero locura. está plagado de ilegitimidad. Uno puede hacer muchas cosas concretas. Lo de eliminar les el importa. pacto fiscal para que las provincias entren a subir ingresos brutos, que es el peor impuesto del planeta, y que encarezca otra vez a la Argentina a niveles que no podamos vender ni un alfiler, bueno, no es... Diego, no te puede decir no aumenté las retenciones. No te puede decir no aumenté las retenciones, es una mentira flagrante. ¿Destinada a qué? A que el gran público, que es el de él, crea que Claro. no fueron aumentadas las retenciones y entonces se deslegitime el reclamo de aquel que sí fue aumentado en su... Aumentaron las retenciones y al tipo del campo vino, el de la provincia de Buenos Aires, vino Kicillof, lamentó, y van a venir los de las provincias, se van a colgar Claro, pero después. ¿qué va a pensar quien no es el campo ahora? ¿De qué se queja si no le aumentaron las retenciones? Alberto dijo que no. Bueno, por eso... Es decir, todo eso para mí es un destrato grave, ¿no? Me equivoco cuando le insisto a la oposición, vos no escuches que sos peronista, pero cuando le digo a la oposición, che, flaco, defendé las 3, 4 cosas buenas que hiciste. La oposición se quedó enredada, en mi perspectiva, en el tema de... y que está bien porque es haber aprendido un poco en términos de república y de los superpoderes, con un artículo 85 sobre todo, que tal vez fue 85, era 84. El famoso 85 que decía que que, fue se le puesto daba para ser la suma del sacado. poder público para hacer cualquier cosa con la Argentina, que, como decíamos con Nico, fuera de cámara, para mí ese lo puso Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, Pero poneme dejó pasar- para poder sacarlo. Pero ¿no? dejó pasar los impuestos. Yo bromeaba en las redes, digo, denle los superpoderes pero no los impuestos, y que entonces reasigne miseria, o reasigne carencia, a ver qué hace. No, le criticaron, pero con una vehemencia fenomenal, que es celebrable, pero bueno, solo los superpoderes y dejaron pasar los impuestos, Totalmente. que a mí me deja... Pero además, de todas maneras, indemne debatir, al respecto. De todas maneras, también para marcar algunas cosas me parece que son como que hay que destacarlas, ¿no? Muchos esperaban un ministro de Economía o un sendero económico de decir vamos a emitir y todo lo vamos a financiar con emisión. Y eso no está sucediendo, lo cual me parece que es una primera buena noticia. Uno puede estar crítico o en desacuerdo con la forma en cómo se capturan los ingresos, pero acá no hay el hecho de decir la emisión es inflacionaria, podemos emitir todo lo que queremos. Y yo creo que ahí hay un elemento favorable. Respecto del tema del dólar turista, etcétera, ahí yo no veo un ataque, porque yo digo, ahí lo que hay es una escasez. La verdad que si yo tengo pocos dólares y tengo que privilegiar, si se los doy a la gente que produce y se los doy... que los compren en el mercado Que más o menos- libre y que no intervenga el Banco Central. Pero no es pero una es un política, es castigo. ahorrar. Claro, el Es tema ahorrar, es el por lo cual ahorro. es peor, porque yo ahorro en dólares No sé. para quedarme resguardado de Del lo que mis ataque políticos y de la hacen con la inflación. moneda. Lo que pasa es que ahora hay algo concreto, esos dólares no están. Nos echaron Bueno, nos Gustavo vamos. Marangoni, Claro. Nico Yacoy nos echaron. Nos despidieron, empezamos Y con el nos ajuste. despidieron. Sí. Feliz dentro de todo, feliz 2020. Chau. Podés tener un consumo inteligente a un clic. Metrogas. Damos calor.